de la reencarnación. Como siempre, así de claro, así de sencillo y didáctico, nos cuenta las cosas don Ramiro Calle, porque ¿cuánta gente se ha preguntado en alguna ocasión, ¿viviré en otro cuerpo en el futuro? O extraños recuerdos que se entrecruzan en nuestra mente y que algunos identifican con otro tiempo. ¿Cuántas veces ha pasado? Y, por ejemplo, ¿cuántas doctrinas, como, vamos a decirlo así, la regresión hipnótica, parece que a veces... extrae de nuestro inconsciente elementos que podían pertenecer a otra vida? En esto creen mucho, Santiago Camacho, buenas noches, estudiosos como el de este caso, ¿no? La regresión como elemento para intentar indagar un poco en esas supuestas otras vidas. Sí, de hecho, fíjate que, como muy bien decía Ramiro, en la India prácticamente el tema de la regresión hipnótica no se practica porque, curiosamente, hay muchos casos de niños, de adultos que espontáneamente, sin necesidad de recurrir a esta técnica, como puede suceder en Occidente, que de hecho sí sucede, espontáneamente tienen recuerdos y manifiestan recuerdos comprobables de vidas anteriores. Es una particularidad curiosa de la India, puede deberse al tipo de religión, al tipo de creencias, al clima general que favorece que este fenómeno se dé espontáneamente y desde luego que choca con lo que sería la vivencia de este tipo de experiencias en Occidente, que más que nada se empiezan a dar sobre todo a raíz de la década de los 50, cuando los hipnólogos clínicos empiezan a experimentar con la regresión hipnótica y algunos tienen la feliz idea de hacer regresar a sus pacientes a etapas anteriores al nacimiento y se encuentran con que hay vivencias. Algunas han podido ser comprobadas, otras se han manifestado curiosamente como fantasías o como absolutamente incomprobables, pero desde luego el margen de duda está ahí. Es decir, ha habido algunos casos comprobados. El caso de Santi Devi sin regresión hipnótica desde luego es bastante evidente y para algunos casos que hay que no sean tan ciertos, desde luego hay un margen de duda razonable. Vamos a descubrir qué ocurre con esta niña. Yo tengo varias preguntas para Ramiro. Por ejemplo, eso del karma, terminología que todos hemos escuchado en alguna ocasión y que para algunos es casi como una esclavitud, para otros no. ¿Qué es el karma? ¿Qué es eso de purgar un karma de alguna forma? Luego lo hablamos, Ramiro. O por ejemplo, ¿por qué muchas regresiones o gente que dice que ha tenido otras vidas siempre son sacerdotisas, elementos muy concretos que pudieran tener que ver con la imaginación o los deseos de la persona? ¿Hay parte de fabulación o realmente hemos vivido otras vidas? ¿Cómo es posible que todo el mundo se reencarna o solo algunos? Hay muchas dudas. Yo estoy recordando, hablando de regresiones, un caso que nos ocurrió en Albacete hace unos 8 o 9 años en un congreso. Yo tengo que decirlo porque a mí por lo menos me impresionó. Era una regresión hipnótica de una persona que nunca se había sometido a ningún tipo de tarea similar, y recuerdo que el hipnólogo José de Zor, a una persona prácticamente sin estudios, le hizo entrar en un trance y aquella mujer de unos 50 años, después de las convulsiones, describía perfectamente que se veía como una niña vestida con un traje blanco, una especie de lugar que parecía el siglo XI-XII y algo que parecía Inglaterra. Lo curioso es que yo no sabía inglés y estaba hablando en un inglés además muy arcaico, y eso lo vimos y lo contemplamos. ¿Engaños de la mente o hay vidas pasadas? Vamos a saber qué ocurrió con esta niña, Shanti, qué pasó, qué se descubrió, y vamos a verla a ella hablando en su última entrevista. Y luego, Ramiro, sondeamos algunas de las grandes preguntas de la reencarnación. Vamos a descubrir el misterio de esta niña supuestamente reencarnada. En 1935, el propio Gandhi nombra una comisión de expertos para que investiguen el caso de Santi. Los políticos, periodistas y científicos que formaban el equipo llevaron a Santi a Matra para comprobar si realmente conocía la ciudad y a sus habitantes. Cuando el equipo llegó a la ciudad, quedaron asombrados por el grado de conocimiento de la niña. Contestó correctamente a la mayoría de las preguntas, aunque también se produjeron algunos fallos. Fue capaz de describir las puertas sagradas de la ciudad antes de verlas. También pudo señalar en las calles los edificios nuevos que no existían en su anterior vida. Su hermano la acompañó durante este viaje y recuerda perfectamente lo sucedido. Dijo a Debe: tienes que ir por ese camino. Y ella guió al equipo al hogar de su vida anterior.
En el exterior de la casa del sastre, Santi reconoció a una mujer que había sido su hermana en su anterior vida. Me reconoció inmediatamente. Me querían apartar, pero me reconoció enseguida. Reconoció todo, dónde vivía. Conocía a los inquilinos, dónde vivían, el lavadero, todo. El viaje culminó con otro dramático encuentro entre dos niños de 9 años, Santi y el que había sido su hijo en la otra vida, el mismo en cuyo parto había fallecido. Me señalaron, ¿quién es esa Santi Devi? Ese es mi hijo. ¿Cómo lo reconociste? Mi alma reconoció su alma y empezó a llorar. Para la comisión, esta fue la prueba final. El informe concluyó que ciencia y religión habían encontrado un punto común y que el caso de Santi Devi podía ser considerado como probado. Para la hermana de Santi, tampoco hay dudas. El espíritu de su hermana había renacido en otro cuerpo, pero seguía siendo la misma persona. Estaba tan contenta de haber encontrado a mi hermana después de su muerte, casi como si hubiera ganado una nueva hermana. Estaba feliz, más que feliz. Pero luego ella volvió a Delhi y fue como si yo la hubiera perdido una segunda vez. Y me dejaron triste, muy triste. En 1987, Santi Devi murió a la edad de 62 años. Apenas 4 días antes, había concedido la que sería su última entrevista. Creo que alcanzaré la salvación en el futuro. Todo el mundo tiene que pasar por los altos y bajos de los nacimientos y las reencarnaciones. Con esta vida, el ciclo termina. Iré con Dios en mi vida siguiente. Esta es la palabra de Dios. Dios me hizo suya también. Todo esto es la obra de Dios y el mundo es su escenario. Y todos bailamos como Él quiere. Este es el extraño caso de Santi Devi, una anomalía, una circunstancia que obligó incluso a realizar una investigación oficial. Ramiro, una palabra que también parece que está inserta en miles de personas, conozcan o no el significado, es karma. Es decir, muchas personas argumentan que es una especie de purgar o pagar por lo que hemos hecho o beneficiarnos de lo que otras vidas han hecho. ¿Es exactamente así? ¿No es así? ¿Qué errores y virtudes hay en el karma? Mira, Iker, es una palabra muy manoseada y muy falseada. Karma en realidad no quiere decir otra cosa que acción con deseo. Y eso es lo que nos lleva, de acuerdo a la reencarnación, a reencarnar. Mientras persistan los deseos, los anhelos, los apegos, la codicia, la avidez, esa misma fuerza de apego te lleva a tomar cuerpo tras cuerpo y el cuerpo al final envejece y es como una casa que se arroja, pero el deseo sigue reencarnando o renaciendo. Karma es acción con avidez, con codicia, y aquel que logra desprenderse... O sea, que el mundo actual está lleno de karma. Totalmente, y aquel que logra desprenderse de la codicia, de la avidez, que se libera de ese instinto de acaparar, de poseer, se vuelve un liberado viviente, ya no necesita reencarnar, ya no necesita acumular nuevos méritos. ¿Y qué sucede? Pues que esa chispa divina que hay en la persona vuelve, retorna al absoluto. Pero mientras no es así, continúa ese peregrinar en lo que llaman los budistas la rueda de la vida durante tiempo indefinido hasta que la persona finalmente se libera del karma. ¿Y te has encontrado casos o anomalías parecidas a esta en cara a cara, vamos a decirlo así? Me las he encontrado. Por ejemplo, te diré que en un lugar maravilloso y precioso que se llama el Valle de las Flores, yo iba viajando con una profesora de yoga. Es un valle que está en el nordeste de la India, al lado en el propio Himalaya, al lado de uno de los grandes picos himalayos. Íbamos viajando y de repente nos encontramos con una señora de una tribu que al ver a la profesora de yoga, a Isabel Morillo, con la que yo viajaba, se prendó automáticamente de ella
y dijo: en ti es que está la esencia de mi hija que perdí hace muchos años. Y se empeñó incluso en llevarnos a una montaña muy lejana en el Himalaya para enseñarnos una cueva donde ella había vivido allí con su hija. Y ella estaba totalmente convencida de que la esencia de su hija había reencarnado, había renacido en esta profesora de yoga, en Isabel. ¿Por qué? Porque ella dice que a través de una serie de rasgos, de su energía, del amor que sintieron las dos fue de recíproco, fue mutuo, a primera vista, abrazos, besos, algo impresionante. Eso dicen también los yogis y los lamas tibetanos, que más que conocer a la persona, la reconoces, que es como conexiones del pasado que afloran en ese momento y te hace vivir a esa persona como si la conocieras de siempre. Lo que no hay que olvidar, Iker, es que todos venimos de muy atrás.